Hoy tengo la idea de compartir algo que hace tiempo me está dando vueltas por la cabeza y que es una pregunta que trato de hacérmela todos los días, que es un poquitito ¿para qué estoy viviendo? Y hoy lo voy a traer desde un punto de vista que no sé si conocen el refrán popular, el que no lo conoce no sé por qué será, pero sería raro, que es dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, hoy yo voy a tratar de darle otro enfoque y tratando de explicar el dime con quién andas y te diré a dónde vas. Es una pequeña variación del dicho, pero esencialmente es parecido. A ver, voy a aprender esto. Para eso me gustaría que abramos nuestras Biblias en Marcos 9. Vamos a hablar de los discípulos en un camino, no es el de Maús. Lo vamos a leer en Reina Valera contemporánea, que es la que estamos estudiando en este momento. Se ve, leen bien, está un poco chica la letra, ¿no? Pero bueno. La palabra de Dios dice así: llegaron a Cafarnaúm y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Generalmente este pasaje se utiliza para hablar sobre la humildad, que es cierto que la trata de ser como niños y las características que un niño tiene, pero a mí me gustaría darle un enfoque un poquitito distinto. Para eso quiero usar una ilustración que es un semáforo. No sé si cuántos de ustedes manejan o cuántos de ustedes andan en auto, si alguna vez se pusieron enfrente de un semáforo con el sol de frente, encandilado y que no ven las luces de ese semáforo. En esas situaciones, ¿uno qué tiende a hacer? No sé, yo la otra vez me pasó esto, ahí en la Duarte Quiró yendo para mi casa, me pasó esto y automáticamente yo empecé a ver a los costados, a ver qué hacían los autos. Si arranca el auto del costado, debe ser porque está verde y él ve algo que yo no veo. Yo creo que a los discípulos les empezó a pasar un poco eso en esta situación. Jesús no estaba con ellos, de hecho, cuando llegan, Jesús les pregunta, sabiendo que habían estado discutiendo, les pregunta, ¿qué estuvieron haciendo en el camino? Y es como que no estaba el semáforo, por así llamarlo, que era Jesús, y los discípulos se pusieron a entablar una discusión para ver quién era el mayor de ellos. Yo veo en esa discusión, podemos verla un poco a través de la Biblia, yo me imagino a Pedro diciendo, por ejemplo, pero pará, yo debo ser el más importante porque yo fui el primero que me di cuenta que Jesús era el Mesías. Y después veo interfiriendo en la charla a Andrés diciendo, pero pará Pedro, ¿quién te guió hasta el Señor? ¿No fui yo? Y Mateo de golpe salta y dice, pero pará, usted es buenísimo, ustedes lo siguieron, yo también lo seguí. ¿Quién cuando empezó a seguir a Cristo le dio un banquete tan grande al Señor? ¿Y quién administraba impuestos? Si es por experiencia, me parece que yo tengo que ser, porque yo vengo administrando recursos y tengo mucha experiencia. Judas de golpe salta el tesorero y dice, vos lo manejabas antes, ahora el que maneja soy yo. De golpe interviene Jacobo y dice, pará, está bien, podemos verlo por experiencia, pero si es por cercanía, ¿quién subió al monte con Jesús? De golpe interviene Juan y dice, Juan, pará, yo también subí al monte y no sé si ustedes se darán cuenta el detalle de que yo soy el discípulo amado. Yo escuché los latidos del corazón de Jesús.
No sé si se dan cuenta de la escena. A todo esto, termina la escena y Jesús dice, si alguno quiere ser el mayor, sea como este niño. Yo me imagino 12 grandulones discutiendo y que de golpe Jesús les pone un niño en el medio, yo me los imagino absolutamente desconcertados. Para esto, por ahí el enfoque que yo quiero darle a esto es que muchas veces las charlas que nosotros tenemos, lo que compartimos con hermanos, o con hermanos o con gente de otros ámbitos, nos termina influenciando en gran manera en el camino hacia donde apuntamos. Yo me veo a estos discípulos peleando por ser el mayor en el reino de los cielos. Después hay otra escena un poco más adelante que la voy a tocar, que no aprendieron la lección y después se acercan Jacobo y Juan y le dicen, pará, yo quiero sentarme a la derecha y yo a la izquierda en el reino. Después vamos a tocar un segundo ese pasaje. Pero yo veo a estos discípulos discutiendo por algo que no vale la pena. No valía la pena, si no valía la pena servir, humillarse. Para eso, me gusta, no sé si se lee bien, esta es una caricatura, que es, no sé, unas montañas, y el que está arriba de la montaña tiene el cuadro de diálogo y dice, ay no, yo quería subir aquella otra. A mí me gustaría hacer a través de un ejemplo, no quiero detenerme tanto en cuáles montañas no tenemos que subir, me gustaría trabajar un poquitito en la que vale la pena, o por lo que vale la pena vivir, pero sí me gustaría hacerlo a través de un ejemplo. Y para este ejemplo he traído un filósofo rapero de 21 años, porteño, que se llama Emanero. Elvito, ¿me podés poner el rap? Tiene la letra, por favor preste la atención a la letra. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El rapero se cansó y ahora quiere ser poeta. El pibe del triciclo quiere andar en bicicleta. En la mansión de mi barrio está vacía la pileta porque el dueño se aburrió y viaja por el planeta. Inconforme, un presidente invade otra nación. En el cielo un pájaro piensa que quiere ser avión. Cada párrafo en mi hoja sueña con ser canción. Cada instrumental que hago me reclama inspiración. Es la codicia, criados para conquistar el mundo, latente en el más rico y hasta en el más vagabundo. Soñando con ser Mozart fue que enloqueció Vivaldi. Cada mujer argentina quiere ser la Coca Charlie. No todo lo que brilla es oro, dice un comerciante, y hasta el oro se opaca cuando se asoma un diamante. El marido de la más linda tiene 3 amantes. El que tiene fama y plata quiere ser como era antes. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. Yo tengo una, quiero 2 y si se pueden 3. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. El del auto caro ahora quiere un jet privado. El mediocre sueña ser como el que está en Nuestra ambición ya está al volante de este globo. La moda va cambiando y vos siguiéndola. Solo sos otro bobo. Cuando tengas todo vas a querer algo que no existe. No hay fortuna que te haga feliz, tu vida sigue triste. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca es más de lo que esperas. Si la estrella quiere convertirse en sol y el sol en luna, la vida se nos pasa persiguiendo una fortuna. El que no tiene lo quiere y el que lo tiene quiere más. Cuando gana, nunca... No quería demorar mucho en explicar distintas montañas, si podía hacerlo rápidamente y a través de un ejemplo de una persona que subió varias montañas y se dio cuenta que ninguna de ellas tenía sentido. Lo estudiamos el domingo pasado, Alberto nos compartió sobre Eclesiastés, sobre Salomón, y a mí me gustaría, así con algunas frases de las canciones y algunos pasajes de Eclesiastés, pasar a hacer una pequeña revisión de distintas montañas que por ahí a veces nos engañamos a nosotros mismos y, como les comentaba, por rodearnos de gente que está escalando esa montaña, automáticamente para nosotros es lo más deseable. La primera, el dueño de la empresa dice que no quiere estrés.
Esto lo dijo Emanero en la canción. Y en Eclesiastés 2, 22 y 23 dice, ¿qué saca uno de tanto trabajar y fatigarse y afanarse bajo el sol? Todo el tiempo es de dolores, trabajos y molestias. Ni siquiera de noche uno encuentra descanso, o ni siquiera de noche encuentra uno reposo. Y esto también es vanidad. Muchas veces perseguimos un gran objetivo, una gran empresa, no necesariamente una empresa o una sociedad anónima o algo por el estilo. Muchas veces seguimos un objetivo, una gran empresa, y nos desgastamos por eso y nos estresamos tanto por eso que pasa a ser vanidad, porque perdemos el foco de lo que realmente importa. Otra montaña es el mediocre sueña con ser ese que está al lado. En Eclesiastés 4:4 dice, también he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. No sé en qué grupo estarán ustedes de relaciones, de amigos, pero por ahí, en el grupo, ahí siempre se generan como algún modelo al que hay que seguir. Y en esos grupos es que por ahí ese es el que genera más envidia, y la envidia, generar envidia en otros, hasta se puede transformar un fin en sí mismo, y es absolutamente peligroso. Otra montaña es, el marido de la más linda tiene 3 amantes. Esto lo decía el poeta rapero. Esto dice, este pasaje lo dice solo en NBI porque es una frase que tiene una traducción medio difícil, pero me llamó la atención. Dice, me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres, hasta formé mi propio harén. Y después termina concluyendo que también eso era vanidad. Salomón nos podría dar una cátedra de mujeres, ¿no? Tuvo algunitas pocas. Tuvo muchísimas mujeres y también yo les quiero exhortar que hay hasta grupos de amigos en los que se apunta es a casarse con una persona deseada, y eso tampoco es el fin en sí mismo. Otra montaña es el del auto caro, ahora quiere un jet privado. Eclesiastés 5 dice, quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Una de las personas más ricas del mundo hace tiempo, se llamaba Rockefeller, en una entrevista le preguntaron, tenía todo, o sea, la persona más rica del mundo, le preguntaron, tenés todo, ¿qué más quisieras pedir? ¿Saben lo que respondió? $1 más. Esto muchas veces, a mí me ha pasado compartir en distintos grupos donde se apunta al crecimiento económico como un fin en sí mismo. Por ahí también nos puede hacer caer en la trampa de vivir una vida que no tenga sentido, de vivir una vida que realmente cuando tengas el auto caro vas a querer saltar al jet privado, y cuando tengas el jet privado vas a querer volar de vacaciones a la luna. Existe la posibilidad para quienes quieran. Pero siempre el hombre, Eclesiastés lo dice, Salomón lo dice, quien ama las riquezas nunca recibe bastante, nunca le es suficiente. Otra montaña equivocada que podemos subir es el perseguir el bienestar económico como un fin en sí mismo. Familia. Esto lo traigo desde otro pasaje, no de Eclesiastés, porque a mí me llama mucho la atención. En la empresa donde trabajo, generalmente tenemos un espacio todas las semanas para compartir una reflexión y hacerle reflexionar a la gente sobre la vida espiritual, sobre Jesús y sobre los valores. Y cuando yo generalmente le pregunto a esta gente, ¿cuál es el valor fundamental para ustedes? Muchos de ellos me responden la familia. Muchos de ellos me responden que la familia ya es un fin en sí mismo. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Esto está en Marcos 10, 37 y 38. De nuevo,
ponemos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras energías en subir una montaña que es formar una linda familia, cuando ni siquiera eso está en nuestras manos. Muchas veces ustedes me podrán hablar mejor que yo quizás de lo que es conformar una familia y los caminos que llevan a eso, pero una enfermedad, algo que destruya la familia, ¿tu vida se destruye junto con tu familia? ¿O hay algo un poquitito más allá por lo que vale la pena jugarse? Otra montaña, los discípulos. ¿Por qué estaban peleando los discípulos? Yo veo, como les comenté al principio, que los discípulos estaban peleando la batalla para ver quién era el más importante, quién iba a tener el lugar más prominente en el reino de los cielos. Y yo quiero con suma humildad también reflexionar acerca de por qué servimos al Señor también. Muchas veces el orgullo, hoy oramos para que Dios nos perdone nuestro orgullo, pero muchas veces el orgullo a todos nosotros nos juega una mala pasada. Por ejemplo, queremos acceder a determinado puesto dentro de la iglesia porque parece muy, muy deseable. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por amor a los hermanos y a Cristo? ¿O lo hacemos para satisfacernos a nosotros mismos? Pues si lo hacemos para satisfacernos a nosotros mismos, no es más que orgullo y estás sirviendo a tu propio Dios. Yo veo en los discípulos como esta discusión, porque el fin en sí mismo aparentemente no es malo. Yo quiero tener un lugar meritorio en el reino. Yo quiero jugarme la vida para vivir una vida que valga la pena y poder presentarme delante de Dios y que Dios me diga, qué bueno que te voy a poner en el lugar más importante en todo el reino. Este pasaje que está en Judas, generalmente en Judas lo que sucede, se habla mucho de los falsos maestros, de gente malvada que se insertó esto, lo estuvimos aprendiendo en Fiat, pero creo que siempre los falsos maestros los vemos allá afuera, ¿no? Siempre los vemos en un tercero. No, porque en aquella iglesia son terribles la doctrina que enseñan. Yo quiero leer y que lo podamos tomar como para nosotros también, en este momento. Estos critican y se quejan de todos, hablando de esta gente que se había insertado en las iglesias. Solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Por ahí, en el servicio a Dios nos podemos encontrar sirviendo para sacar provecho a nosotros mismos, para satisfacer nuestra conciencia. No sé si habrán escuchado algo de esto. Servir a otros para calmar un poquitito nuestra conciencia. Y eso también es un fin errado, porque estamos sirviendo a otros, pero en definitiva estamos buscando servirnos a nosotros mismos y exaltarnos a nosotros mismos. Como les comenté recién, estos son algunos ejemplos. Hay muchos más. Quería graficar las distintas montañas que hay como alternativas ahí. Enorme cantidad. Hay grupos en que el objetivo principal es el que se emborracha el fin de semana. Hay grupos en que el objetivo principal o la persona más destacable dentro de ese grupo es el que se acuesta con más mujeres. Cada grupo tiene su propia dinámica y cada grupo nos puede hacer ir tendiendo a algo negativo como estas montañas, pero también algo positivo. Hay dos conceptos bíblicos que a mí me llaman mucho la atención y que están sumamente relacionados entre sí. Un concepto que es pecado, que yo les aseguro no sé mucho griego, si bien estuve estudiando como un año, pobre Román, se debe haber frustrado conmigo, pero hay dos conceptos. Uno es pecado, que viene del griego amartía, que literalmente se puede traducir como errar al blanco. Quizás no le esté diciendo algo muy novedoso. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo no vamos a errar al blanco si ni siquiera le apuntamos a la montaña adecuada? Supongamos que allá está mi objetivo. Yo quiero subir aquella montaña. ¿Cómo no le voy a errar al blanco si el blanco está para el otro lado? Y hay otro concepto, que es el arrepentimiento, que se traduce desde el griego metanoia, que quiere decir cambio de mente, un giro de 180 grados, o sea, estoy apuntando para allá, darme vuelta para ir a apuntar al otro lado, que yo lo asocié un poquitito con los GPS.
volviendo al tema de los autos. Traté de sacar una imagen, no sé si alguna vez se equivocaron de camino y la gallega, ¿qué empieza a decir? Recalculando, a cada cuadra vuelve a calcular, y muchas veces creo que nuestra vida día a día es lo que tenemos que hacer. Yo esto, como les comenté al principio, lo busco compartir porque me gusta preguntarme esto todos los días: ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuál es la intención detrás de lo que hago? Por ahí la vida nos exige recalcular y pegar un giro en U, y realmente, si vamos para allá, para aquel blanco, y el blanco es aquel, poder girar y decir: para aquel blanco es que vale la pena seguir, para aquella montaña es la que vale la pena subir. Bueno, eso sí que no se va a ver. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia de montañas que sí tenemos que subir. Yo les comenté recién que no me interesaba tanto hacer el énfasis en el no, sino más en el sí. Porque la vida cristiana es una vida hermosa para vivir. La vida con Cristo no tiene comparación. Seguir a Cristo es de los mayores, lo mejor que puede hacer el hombre, y eso estoy convencido. Pero también en la Biblia encontramos un montón de parámetros que nos dice a qué apuntar, o si realmente queremos llegar y que Dios nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay un camino para eso. El primer camino que quiero hablar es la mayordomía y fidelidad. Justamente traído de él, pasaje de Mateo 25, del 14 al 30. Si quieren lo leemos. Si quieren acompañarme. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de plata, a otro 2.000 y a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se marchó. El que había recibido 5.000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que había recibido 2.000 ganó también otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas se presentó, le entregó otras 5.000 y dijo: Señor, tú me entregaste 5.000 monedas, con ellas he ganado otras 5.000. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. El que había recibido las 2.000 monedas dijo: Señor, tú me entregaste 2.000 monedas y con ellas he ganado otras 2.000 monedas y aquí las tienes. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que había recibido 1.000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste, así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío, más los intereses. Así que quítenle esas 1.000 monedas y désela al que tiene 10.000. Porque el que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Así, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Creo que es un poquito una respuesta a un camino que sí vale la pena seguir, el de la mayordomía. Yo con todos los ejemplos anteriores no quería decir que son cosas malas, porque el dinero no es la raíz de todos los males. Lo que es la raíz de todos los males es el amor al dinero, por ejemplo. Lo que yo quería comunicar es que por ahí, cómo administramos lo que tenemos, eso sí habla de nuestro servicio al Señor. Obviamente todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes dones, diferentes capacidades, y cada uno tenemos que ejercer lo que fuimos llamados a ejercer. No ejercer algo que no
a lo que no fuimos llamados. A los apóstoles, en el primer pasaje que vimos, no se les había llamado a ser los mayores en el reino. Es más, Pedro ni se imaginaba el camino que iba a recorrer. Pedro ni siquiera se imaginaba que iba a terminar siendo en un momento quizás hasta el siervo infiel. Y el Señor, cuando terminan los evangelios y pasa a Hechos, lo transforma y hace de Pedro un pescador, alguien que negó a Cristo en lo que fue Pedro después, ¿no? Pero yo veo en esto que por ahí es más importante el qué hacemos con lo que tenemos que el cuánto o qué tenemos. Mientras más se nos da, más responsabilidad tenemos para administrar eso. Y eso debemos hacerlo con responsabilidad. Eso debemos hacerlo con criterio. Si mucho hoy en la sociedad se pregunta cuál es el sentido de la vida, y ante esto uno se encuentra con el panorama de todas las montañas y ninguna que dice yo valgo la pena hacer su vida. Todos los caminos conducen a Roma, se dice. El posmodernismo, una de lo que se dice es el relativismo. Cualquier camino te va bien. Pero hay un camino que dice valgo la pena ser caminado. Hay un camino que dice ser el único. Hay un camino que dice caminar por mis caminos. Ese es el de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este camino habla mucho de nuestra justamente mayordomía y fidelidad en lo que administramos. ¿Tenemos dones? ¿Qué hacemos con esos dones? No sé si en el versículo de esta última lectura, en el versículo 15 dice, a uno le dio 5.000, a otro 2.000, a otro 1.000, a cada uno conforme a su capacidad. No me parece un dato menor, que cada uno, de acuerdo a lo que Dios nos da como dones, también nos da para administrar lo que tenemos entre manos. Y creo que es fundamental que tengamos estos conceptos en cuenta. Pablo, después, hablando del cuerpo de Cristo, nos enseña que cada uno tenemos una función distinta. No vale la pena que todos tratemos de ser los ojos, porque son más visibles, o que todos tratemos de ser lo que tratemos de ser, el corazón, porque somos más sentimentales, más fogosos. Saben que hasta el dedo meñique de la mano, del pie, es importantísimo para el cuerpo. Es lo que nos mantiene en equilibrio. Prueben agarrar una taza con estos dos dedos o estos 3 dedos, van a ver que el quinto es el que le hace el equilibrio. Pruébenlo después en sus casas, ahora no. Pero bueno, justamente, creo que parte de nuestra montaña en que sí tenemos que subir es ejercer los dones que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Ejercer dentro de la iglesia, de su iglesia. Y eso sí vale la pena caminar. Otro ejemplo, el servicio. ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos estudiando Marcos? El libro de Marcos, ¿se acuerdan, no? Más o menos. El versículo clave de Marcos, ¿se acuerdan cuál era? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese pasaje justamente viene del otro que les comentaba. En Marcos leímos cuando estaban justamente discutiendo quién iba a ser el mayor, y si damos vuelta a la página, porque eso está en Marcos 9:33, damos vuelta a la página, petición de Santiago y Juan. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús le preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos que, en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo espíritu que voy a recibir? Ellos dijeron, sí podemos. Entonces Jesús les dijo, a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo, recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron. Calculen, habían discutido a ver quién era el más importante. Jesús les enseñó, ustedes son importantes, miren este niño. Y de golpe
Jacobo y Juan vuelven a Jesús y le dicen, uno a la izquierda, otro a la derecha, dale. Y los otros 10, imagínense, ellos también querían estar a la izquierda y a la derecha. Y bueno, y de ahí viene el final, el último versículo de ese pasaje, dice, el 43 dice, pero entre ustedes no debe ser así, más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. De nuevo, volvemos a lo mismo. Una vida que vale la pena vivir es una vida de servicio. Una vida de servicio a Dios, a nuestros hermanos y a los que lo necesitan. Santiago lo dice en su libro y lo deja bien claro. Vale la pena vivir una vida cumpliendo nuestros dones dentro del cuerpo, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a Dios y sirviendo también a la comunidad en lo que podamos. Obviamente, de esta lección también debemos aprender lo que es la humildad. La humildad y dejar nuestro orgullo de lado, como comentaba hace un rato. En Mateo 18, 4 y 5 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Este es el mismo pasaje de Marcos en Mateo. ¿Sí? Este está en los tres principales evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Estos son algunos ejemplos de caminos que valen la pena seguir. Pero también yo les invito, y como ya para ir cerrando, a replantearnos, a recalcular nuestras vidas, el someternos a prueba, someternos a la prueba de Dios y preguntarle a Dios si realmente estamos sirviéndole, por qué le estamos sirviendo, si el servicio que estamos haciendo es el que vale la pena, si realmente vale la pena el camino que estamos caminando, si ese es el camino al cual Él nos llamó. Obviamente, de esto se desprende también, hay un pasaje que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Generalmente se utiliza mucho para decir groserías o malas palabras, pero yo creo que también en los grupos, como en este de discípulos, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si en un grupo que apuntamos todos para aquel fin, y estamos hablando todo el tiempo de eso, está también diciendo qué está en primer lugar en nuestros corazones. Hay caminos que en sí mismos no parecen malos, pero que no conducen al Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿En qué invertimos nuestro tiempo con nuestros hermanos? También me parece algo absolutamente certero que esto transformarlo en algo positivo. Porque así como podemos en un grupo ser influenciados para subir montañas equivocadas, podemos también influenciar a otros para subir la montaña correcta. Podemos, con lo que hablamos, comunicar y con la pasión que tenemos por Cristo, mostrarle a los demás el camino que vale la pena ser subido. La Biblia dice que el camino que conduce a la salvación es angosto, ¿no? No sé cuántos han hecho alpinismo no, porque están un poco lejos los Alpes, pero senderismo o algo por el estilo, por acá por las sierras, montañismo. No sé si se dieron cuenta que hay caminos anchos, que es el que te lleva hasta la base, y hay un camino angosto. Yo quiero animarles y decirles que el camino es angosto, pero desde ese camino se tienen las mejores visiones de la vida. Se los firmo donde quieran. Si uno sube el camino, si subieron esos caminos angostitos que son difíciles de subir, a medida que van subiendo se les van abriendo paisajes hermosos. El camino en sí es angosto, es un poco más difícil. Y esto lo digo también, la carta que más nos explica del gozo, de la paz, de la felicidad, la escribió Pablo a los filipenses, y Pablo la escribió en una cárcel, en lo más bajo de una cárcel romana. Estaba en la peor situación, y así dijo, tengo gozo, tengo paz. No se preocupen por mí, yo estoy preocupado por ustedes, pero ustedes por mí no se tienen que preocupar. A mí me llama mucho la atención esa carta y me invita a ver desde qué perspectiva estoy viendo la vida. La estoy viendo desde un camino angosto del cual llegamos a ver que es difícil, que hay obstáculos, hay piedras, hay problemas, hay dificultades, pero que cuando nos frenamos un poquitito y levantamos la mirada del camino,
tenemos una visión de la vida que realmente es asombrosa. Vivir la vida de la mano de nuestro Señor Jesús es asombroso. Podemos por ahí estresarnos. El dueño de la empresa dice que no quiere estrés. Por ahí nos estresamos porque nos desenfocamos. Nos desenfocamos en mirar el semáforo, a mirar a nuestro Señor y Salvador para poner nuestra mirada en las cosas de los costados. Yo creo que vale la pena plantearnos día a día y en cada momento qué montaña vale la pena subir y qué montaña estamos subiendo. Hay un camino que es excelente, que es el que Cristo recorrió por nosotros y que nos invita a seguirlo. Esa cruz está vacía y es un símbolo de que Cristo murió, pero también resucitó. Y Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros y ha hecho esto que tantas veces nos equivocamos, tantas veces cerramos a nuestro blanco, que creo que en esto del arrepentimiento, en cambiar la mente y empezar a mirar, a reapuntar al blanco indicado, a hacer un giro en U muchas veces y volver hacia la cruz de Cristo, volver hacia lo que Él ha hecho por nosotros y empezar a ver de la vida desde esta perspectiva, de que Cristo ya hizo todo por nosotros y que hay una vida que vale la pena vivir, creo que es algo absolutamente